Pues muy buenos días a todos nuestros hermanos medios de comunicación. Gracias por su presencia en esta mañana del día 27 de noviembre del 2013. La Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación Social, a través de la Oficina de Información y Prensa de la Diócesis de Querétaro, comparte con ustedes la siguiente información. En primer lugar, pues ayer 26 de noviembre en el Vaticano, Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, fue el encargado de presentar la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, un documento que suma dos llamados inseparables: la evangelización y la justicia social, construida sobre la esperanza, la fe, la caridad y la alegría cristiana. Esto es algo muy peculiar, es la alegría del Evangelio, es lo que es esta exhortación apostólica del Santo Padre. Esta alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Así empieza la exhortación apostólica, en la que el Papa Francisco recoge la riqueza de los trabajos del sínodo dedicado a la nueva evangelización del 7 al 28 de octubre del 2012. El texto en español tiene una extensión de 142 páginas y está dividido en una introducción y 5 capítulos titulados La transformación misionera de la Iglesia, en la crisis del compromiso comunitario, el anuncio del Evangelio, la dimensión social de la evangelización y evangelizadores con espíritu. En este documento el Papa ofrece orientaciones que puedan impulsar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora llena de fervor y dinamismo. La reforma de la Iglesia en salida misionera, las tentaciones de los agentes de pastoral, la Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza, el tema de la homilía y su preparación, la inclusión social de los pobres, la opción preferencial, antes que ser un mero concepto sociológico, es un concepto teológico, señala el Papa, la paz y el diálogo social, las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Vemos pues que es un documento programático y exhortativo, cuya centralidad es la misionariedad sin fronteras, con carácter universal. Vale la pena leerlo. Invitamos a todos los que nos escuchan a acercarse a esta exhortación, primera exhortación apostólica del Santo Padre Papa Francisco, que repito, el día de ayer se dio a conocer, y bueno, pues es un documento que va marcando el rumbo de la Iglesia, en donde presenta la alegría del Evangelio. Y con estas noticias, bueno, pues damos la bienvenida al Padre José Antonio Ortega. Es sacerdote y teólogo especializado en demonología, cursó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra, se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas, pertenece al presbiterio de la Diócesis de Alcalá de Henares, en Madrid. En 1998 defendió su tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual, dirigida por el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Actualmente está en Roma realizando su doctorado en teología. Algunos de sus libros publicados son El juicio, la construcción del jardín del Edén, Exorcística e historia del mundo angélico, entre otros. Y bueno, estamos muy contentos porque en estos días se encuentra en esta ciudad invitado para dar algunas conferencias sobre la historia del mundo angélico. Yo le doy la bienvenida y le pediría que nos platicara precisamente sobre estas conferencias que tendremos la oportunidad de escuchar durante estos días. Bueno, debo ante todo pedir disculpas por mi voz, pero justo un día antes de salir de España, un proceso infeccioso que tengo la voz totalmente tomada. No es que tenga una gran voz cuando está en su estado bueno, pero cuando está tomada la tengo mucho peor, no tengo la potencia y calidad de portavoz. Bien, pues yo creo que voy a responder más a las preguntas que ustedes tengan, pero soy un sacerdote diocesano que su especialidad, además de haber sido párroco de tantos años, ha estado rondando siempre en estos temas, y considero desde hace ya años que era beneficioso no guardármelo todo para mí, sino cada año dedicar un tiempo a compartir con el resto de la Iglesia, de mis hermanos en la Iglesia,
la realidad de este mundo. A veces una pena que presbíteros que tienen un contacto con esa parte invisible, pues se lo guarden para sí, cuando es, permítanme la expresión, un abono espiritual para las plantas de Dios, el conocimiento acerca de ese mundo angélico y también de la parte oscura de ese mundo angélico, la parte que cayó. Y dicho lo cual, pueden hacer todas las preguntas que deseen y yo intentaré responderlas. Iremos en orden, bueno, levantan su mano y voy a ir cediendo yo la palabra, don Jorge, por favor. Hola, padre. Exorcizar es una tarea difícil para el sacerdote, por un lado, y por el otro, es común que la gente muestre perturbaciones de este tipo. Sí, esta pregunta es útil dado que estoy hablando de los medios. Cuando estamos hablando de la posesión hay que dejarlo claro, es algo rarísimo, tan raro que yo, hasta que no me metí en este campo, porque me lo encargó mi obispo en aquella época, yo nunca había visto un caso. O sea, lo mismo que yo defiendo que esto existe frente a los racionalistas, aquellos que quieren reducir el Evangelio solo a un mensaje de amor y nada más, frente a eso yo les digo no, existe, todas las páginas del Evangelio son ciertas. Ahora bien, al mismo tiempo hay que decir, esto es muy raro, Dios ha permitido que el mundo demoníaco pueda enseñar su pezuña algunas veces, pero normalmente todos los seres humanos se morirán de viejos sin haber visto nunca un solo caso. No me gustaría que se diera la impresión equivocada a la población de que esto es común, de que tienen que tener temores, de que ahí estaré yo poseído o mi vecino estará poseído. No. Todo se mueve en términos de pecado. Hay gente más pecadora, gente menos pecadora. La acción extraordinaria del demonio es muy rara. De hecho, encima, además, los pocos casos que hay suelen estar ocultos. Mi voluntad sería no crear una especie de temor colectivo. Al revés. Es bueno hablar de esto para que no hablen de esto solo las personas que van a introducir errores al hablar de este tema evangélico, pero también sería contraproducente el que la gente empezara a tener temores. Don Manuel. Sin embargo, señor, se habla insistentemente con preocupación de que se han acrecentado los casos de posesiones demoníacas, señor. Incluso en esta misma diócesis, la comisión que integró para los exorcismos así lo ha declarado. ¿Cuál es su apreciación al respecto? ¿Sí? Que sí han aumentado los casos de posesión diabólica y que son más frecuentes los casos de exorcismo. No dan cifras, por supuesto, pero sí lo reconocen de una forma preocupante. Yo, con toda sinceridad, no puedo hablar del continente latinoamericano porque no es el ámbito en el que puedo hablar con fundamento. En Europa sí que han aumentado los casos porque ha aumentado la brujería, el esoterismo, todas esas realidades. La gente de la nueva era se mete más en peligro con ciertas prácticas. Entonces, en España y el ámbito europeo sí que lo conozco, han aumentado los casos algo. Es difícil hacer una estadística, sinceramente. Han aumentado algo y por eso muchos obispos en muchos lugares se han visto en la obligación de nombrar exorcistas permanentes donde nunca había habido un exorcista permanente. Y esto es una cosa importante. Cuando surgen los casos, hay que evitar que la pobre gente, encima en un estado de necesidad, vaya a brujos, curanderos, videntes, que se van a aprovechar de una situación tan triste personalmente, aunque no tenga nada que ver con el demonio, y que lo único que pueden hacer es sacarles el dinero. Yo, como sacerdote,
pero no es un consejo interesado. Yo a todo el mundo le aconsejo que si tiene alguna duda razonable, que se dirija a la persona establecida en la diócesis, y allí habrá alguien que de forma autorizada, sin pedirle nunca dinero, por más que se le atienda, pues podrá hacer un discernimiento serio y podrá recibir las oraciones en el caso de que las necesite. Pero hay que evitar a toda costa el que la gente, en una situación de indefensión tan grande, en manos de desaprensivos que solo buscan su beneficio personal. Este tema es un tema espiritual. Luego Jesús, a la que le dio autoridad para discernir y para hacer lo que haya que hacer, es a la Iglesia, la que juzga acerca de los temas espirituales por mandato de Cristo. Por lo tanto, hay ante todo que evitar que la gente busque por su cuenta la solución. Sobre el tema concreto de si ha aumentado aquí o no, no le puedo dar una respuesta concreta. En España sí, pero en España tampoco es que esto sea una plaga. Es decir, ahora mismo han nombrado en total 8, 9, 10, 11, 12 exorcistas. Hay 12 exorcistas en toda España y es lamentable que tengan que hacer a veces distancias un poco de cientos de kilómetros, pero con 12 exorcistas se puede de sobra atender a toda la gente. Si se nombran más, no es porque haya una plaga, será para evitar que una familia tenga que hacer 400 kilómetros para visitar a un sacerdote, cuando es algo que se podría organizar en la diócesis. Pero simplemente eso. Su experiencia, señor, de un exorcismo, si quisiera usted hacer algún relato, una breve. Bueno, es muy simple. Es un sacerdote con un ritual y va uno haciendo las oraciones, la persona se vuelve furiosa, empieza a gritar, empieza a intentar atacar a los que están alrededor, pero después de un momento ya de paroxismo, se queda calmada, abre los ojos y está liberada. Este proceso puede ser en una sesión, en 3 sesiones, en 8 sesiones. Nunca estamos seguros cuántas sesiones va a necesitar un caso para quedar liberado. Pero es simplemente esto. En la Iglesia no hay magia, en la Iglesia hay oración. Jesús, que creó, que instituyó el sacramento de la confesión, que instituyó el sacramento de la confirmación, de la unción de los enfermos, también quiso que hubiera un acto independiente, sui generis, como era el del exorcismo. Y nosotros, al hacer lo que hacemos, solamente intentamos ser obedientes a las palabras exactas de Jesús. En este campo, ortodoxos, católicos y esencialmente los protestantes estamos de acuerdo. Jesús entregó un poder para expulsar demonios y debemos, por lo tanto, no solamente orar a Dios, sino usar ese poder para los pocos casos que requieran el uso de ese poder. Gracias. Usted comentaba hace rato que pareciera que el aumento de los casos de posesión están vinculados también al aumento de otro tipo de prácticas, la santería, la brujería. Yo le preguntaría de origen, ¿qué considera que sea el motivo por el cual la gente se acerca a otras prácticas y no necesariamente a la Iglesia Católica para buscar refugio y entonces en consecuencia vengan estas cosas? En Europa, desde luego, eso está clarísimo. Mientras la gente era practicante, la población en general, mientras la población tenía ese santo temor de Dios, se alejaba de todo lo que tuviera que ver con el lado oscuro. Pero una vez que buena parte de la población, de hecho, vive en el agnosticismo, a veces la curiosidad, a veces el probar, les lleva a meterse un poco en estos campos, más o menos. Aquí me da la sensación de que siempre ha habido un sustrato folclórico más fuerte, un sustrato
formado por la presencia de brujos, de chamanes, que siempre ha estado impregnando la mentalidad popular, me da esa sensación. Entonces, pienso que aquí no existe, como sí que existía en toda Europa, hasta hace 40 años, la idea de no, si tú eres un creyente en Jesús, si tú eres un fiel hijo de la Iglesia, incluso aunque seas protestante, anglicano o católico, era lo mismo, tú nunca jamás puedes intentar esto es gravísimo. Mientras que aquí esa idea a nivel popular estaba más desdibujada, como si siempre hubiera una segunda puerta que se podía intentar. ¿Le parece que es más bien un tema de folclore más que de desconfianza? ¿O de desilusión? En Latinoamérica me da la sensación de que, a diferencia de Europa, nunca se desarrolló al 100% la presencia de personas que hacían limpias, personas que... En España, por ejemplo, no había, pero ni pocos ni muchos, era una cosa inexistente, y podemos decir lo mismo de Francia o de Alemania. La persona de la bruja era una cosa ya de las leyendas, de los cuentos, pero no había una, ni en cada pueblo ni en cada comarca. Una muy rara sí, pero ni siquiera eran brujas, eran personas que eran más curanderos de cosas naturales. Mientras que en Latinoamérica tengo la sensación de que siempre han permitido un número mayor de individuos que hacían verdadera magia. Las situaciones de violencia, las situaciones de crisis también hacen que la gente acuda a estas, como se llama, otras puertas, digamos, que podrían ser falsas. Estas situaciones sociales incrementan los riesgos de posesiones, de existencia de demonios. Mi opinión personal, es personal, me puedo equivocar, ¿eh? Cuando hablo de la fe no, pero cuando hablo ya de apreciaciones concretas, es que no, que la situación no hace que la gente vaya más. Por mala que sea la situación, si la población tiene las cosas claras y es una población con fe en la Santa Iglesia, se aleja de esto. Haya problemas sociales o no los haya, cuando se debilita la fuerza de la fe en el credo, es cuando la gente en la riqueza o en la pobreza empieza a intentar este tipo de vidas. Entonces, puede afirmarse que en la mayoría de los casos se trata en efecto de posesiones del demonio o es al contrario, que hay gente que cree, se posesiona de algún papel y resulta que no es una posesión demoníaca. Si nosotros, en todo el mundo, París, Londres, por supuesto Italia, Polonia, estamos dedicando tiempo a este tipo de cosas, es porque vemos su efectividad. Si nosotros exorcizáramos a un enfermo, la enfermedad continúa allí. 2 semanas después va a venir a nosotros y nos va a decir tengo el mismo problema. Si estamos seguros, hasta por la experiencia, de que las palabras de Jesús son ciertas, es porque la persona llega con unos problemas y esos problemas desaparecen totalmente. Si no, no perdería tiempo en hablar de estos asuntos. Y la experiencia además es la misma en el campo ortodoxo. Señor, la semana anterior se habló insistentemente de que cada vez más los políticos invocan al maligno y otros personajes para tener más poder. ¿Qué piensa de esto, señor? Incluso se publicó en algunos medios de circulación nacional esta información. Yo no conozco la realidad mexicana, que para hablar hay que hablar con fundamento y no podría decirle con seguridad. Pero hay una cosa que sí que puedo decir. El temor popular lleva siempre a creer que las personas que están en el poder están metidas en complots satánicos o están siempre haciendo actos satánicos, cosas por el estilo.
Eso es más fruto de los temores, es más fruto de una mentalidad de la conspiración, etc. Las personas en el poder en todos los países harán las cosas mejor o peor, pero es muy raro que estén metidas en lo oscuro, en lo satánico, en cosas verdaderamente malignas. Esa es una impresión general que sí que la digo con fundamento. Es más la traslación de nuestros temores que la realidad de que esto vaya más allá de una individualidad. Por supuesto que en tantísimos países puede haber una persona importante que tenga su santero o que tenga un vidente o cosas por el estilo, pero la impresión que tengo, salvo algún país tropical o africano que pueda ser un poco más brillante, es que estos son individualidades. Normalmente no es una especie de cosa que se haya extendido de forma general. Padre, en su opinión, cambiando un poco de tema, ¿cuál es su opinión respecto a la epistemología que hay detrás cuando se produce un caso de abuso de un padre o un menor? Bueno, es algo que llevo preguntando en muchos países a muchos sacerdotes. Es de las cosas que más he interrogado, preguntado, reflexionado, he intentado analizar en diálogo y por qué. Además es una cosa un poco rara, porque hay países donde hay muchos casos y otros países donde apenas hay casos. En España prácticamente nada. Ha habido alguna condena, pero creo que todas las condenas eran poco más que los dedos de una mano. Y algún caso dudoso, si fue real o no aquello. ¿Por qué en otros países hay tantos casos? Después de investigar el asunto mucho tiempo, no estoy seguro, lo digo con franqueza. Llevo años intentando, hasta para satisfacer una curiosidad personal, el por qué y poder evitarlo en el futuro. Aún así me atrevo a decir que el abandono de un modelo de seminario tradicional con la fe que hemos recibido de la tradición, seminarios donde se rezaba, donde había un ambiente ascético, donde se enseñaba la virtud de la castidad desde el principio, y aquel que no pudiera ser fiel a, no digo ya a la promesa de celibato, sino incluso a la castidad personal, era preferible que lo continuara y se le desanimaba a nivel del diálogo personal. Si en un año o en dos desde luego se veía que no vencía eso, pues era preferible encauzarlo hacia tipo de vocaciones laicales, casado. Entonces, el abandono de eso frente a unas visiones más liberales, en la que lo que le importaba era solo el amor, en la que el mensaje de Cristo era solo un mensaje de amor, claro, llevó a que se pusiera en el sacerdocio a mucha gente que no se estaba esforzando en esa virtud. Y el desarrollo de esos vicios llevaba a que un tanto por ciento incluso cayeran en perversiones, que tampoco eran muy superiores a lo del resto de la población. Y esto no es una teoría, basta ver en algunos países el número de condenas judiciales por este tema, y el sacerdocio son solo una pequeña fracción, aunque siempre son las que salen en los periódicos. Padre, nos hablaba de países en donde se presentan más en estos casos. ¿Me pudiera mencionar cuáles son? Por ejemplo, Estados Unidos, muchísimos casos; Italia, casi ningún caso; Irlanda, muchísimos casos; España, prácticamente nada. Es curioso, el ambiente mediterráneo, Portugal, España, Italia, Grecia, el clero podrá tener muchos defectos, pero apenas ha habido esto. Sin embargo, hay otros países que tampoco forman un marco definido,
Irlanda, Estados Unidos, Bélgica, ha habido muchos casos. Sí que quizás podríamos ver que en aquellos lugares donde ha habido un predominio de un tipo de seminario con una teología muy liberal, una teología donde ya la virtud de la castidad no tenía ninguna importancia, donde no se enseñaba el ascetismo, allí sí que claramente yo diría que ha habido más casos. No me parece que lo acabe de explicar todo, tampoco es que esté al 100% cierto, pero es claro, en ese tipo de seminarios tradicionales, apegados al magisterio de la Iglesia, apegados a los santos padres, a los doctores de la Iglesia, a la espiritualidad de siempre se desanimaba a continuar al que no lo cumpliera. Y como si hubiera en el ámbito de lo externo una actuación que no era concorde con los compromisos del sacerdocio, se decía fuera, aunque él no quisiera salirse. En otro tipo de seminarios, no, hay que reconocer que no, y los frutos se han visto no solamente en este campo, en abandono, en otro tipo de cosas ya no delictivas, pero que suponen inmoralidades. Quizás por allí pueda ir la respuesta. ¿Televisa? En el caso de los exorcismos, se ha incrementado el número de sacerdotes que se han especializado en este ramo. No sé si tengan un número de México o del mundo, digamos, de cada 10 ya cuántos están capacitados para hacer exorcismos. No puedo dar números, eso no los puedo dar. Sí que se ha incrementado por dos razones esencialmente. La primera razón es que en los años 70 y 80 hubo ciertamente mucho racionalismo. Se introdujo mucho racionalismo en parte del clero y entonces esto se abandonó totalmente. Y además se comenzó una lectura de la Biblia pues muy maniana, muy racionalista, que todo se reducía a un mensaje de amor y se acabó. Entonces, desde los 90 eso se empezó a reformar, no solo en el campo del exorcismo, y claramente en el siglo XXI la política de tantísimas curias ha sido la de enterrar totalmente aquello, justo con lo contrario, creyendo al 100% todo lo que es la palabra de Dios en este campo. Y después el segundo factor que ha influido, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, ha sido el aumento del esoterismo, sin ser una plaga, pero que duda cabe que ahora mismo se practica mucho más, desde la nueva era a la Wicca, a cosas de ese tipo, que hacen que haya más personas que después llamen a la puerta de la iglesia diciendo me está pasando esto. Que a un espíritu protector, ancestral, que me ayudara, y yo siento esa presencia allí. Puede ser una cosa muy sencilla, pero por ejemplo es una consulta que nos viene de vez en cuando. En el caso de México, vemos que poco a poco va ganando terreno las personas que comienzan a adorar a la Santa Muerte, inclusive derivado del crimen organizado en los estados del norte. Se ha llegado a interponer a Jesús Malverde antes del mismo Jesucristo. La Iglesia Católica necesita emprender un trabajo para poder empezar a recuperar a estas personas, ¿o qué es lo que necesitan hacer? La Iglesia Católica lo que necesita es hacerlo siempre, predicar el Evangelio, hacer el bien al prójimo y la verdad, con el esfuerzo misionero, con el esfuerzo de los sacerdotes, poco a poco irá impregnando más y más la sociedad. En el fondo, en la medida en que hay mejores sacerdotes, hay más apostolado, se va transformando en una diócesis. Y eso con la ayuda cada vez más fuerte, más poderosa de los laicos, cada vez son, sobre todo en este país, en México, más que en otros, el poder de los laicos para movilizar, para hacer apostolado, para hacer ellos un anuncio en su ambiente. Ese es el remedio. O sea, contra la Santa Muerte y todas esas cosas, el remedio no es el exorcismo. Eso no se destruye a base de hacer exorcismos ni del modo que sea. El modo es el apostolado.
El modo es el anuncio de la palabra. Sí, en esta misma línea, padre, quisiera también conocer si hay una preocupación respecto al modelo de iglesia católica tradicional, en donde la iglesia empezaba en uno mismo y en donde la comunicación con Dios es, pues, no es necesario ir a una construcción edificada, ¿no? No quiere decir que ahí va a estar Dios nuestro Señor. Este modelo de pensamiento, pues, es una crítica que se tiene, ¿no? En donde incluso creo yo que de las críticas más fuertes hacia la iglesia, pues es eso, ¿no? Que se vuelve de momento un negocio, ¿no? Como lo ve la gente. Entonces, ¿qué opinión me puede dar al respecto, padre? Respecto a este modelo que era el tradicional y que se ha venido modificando un poco, en mi opinión. Bueno, si vemos la Edad Media en Europa, veremos como tanto clero, pues no fue precisamente muy edificante y buscaba su beneficio personal, etc. Pero incluso en esa época, la población tenía claro, este hombre puede ser un pecador, pero este hombre es un sacerdote, este obispo tal cosa, pero él es un sucesor de los apóstoles. Entonces, a pesar de los defectos personales, para los que nosotros tenemos fe, debemos entender, solo hay una iglesia. Jesucristo no dejó 80 iglesias. Solo hay una iglesia fundada por Cristo. Jesucristo no dejó un libro y dijo, seguidlo. Jesús no dejó ninguna página escrita. Él dejó a los apóstoles. Y esos apóstoles son los que construyeron una única iglesia. Hubo una época en que hubo una sola iglesia. Y entonces esa iglesia se extendió. Las divisiones tenían que venir, estaban profetizadas. Pero Jesús lo tenía muy claro. Una sola fe, porque hay un solo Dios, una sola iglesia. Oiga, padre, regresando al tema de los exorcismos, ¿por qué durante las últimas décadas se ha vuelto un tema tan difícil de tratar por parte de la Iglesia? No tan fácil lo llevan a un tema ante medios o ante público, ante la Iglesia. No, difícil no, yo veo que es un tema que se vive pacíficamente. Surge un caso, cada diócesis lo atiende, sin darle mucha publicidad. Yo lo que hablo es del exorcismo general, no hago la publicidad de cada uno de los casos, que hablo del exorcismo, hablo de una parte de la fe, una parte del mensaje de Cristo. Después cada caso que hay se atiende, pero no es un tema que haya dado problemas ni nada por el estilo. Ha sido bastante pacífico y además un tema muy ecuménico, y hasta yo diría que un tema en el que muchos no creyentes dicen, mire, en eso sí que creo. Yo me he encontrado con gente que dice, no creo en la iglesia, no creo en los curas, pero cuando se le hablaba de esto decía, mire, en eso sí que creo, hábleme. Y decía, y bueno, ¿y por qué? No, es que tuve una mala experiencia una vez, hice la ouija y me acuerdo uno que me dijo, yo miré, y efectivamente el vaso no tocaba el tablero, estaba en el aire. De sus libros, padre, de su última producción, para poder acercar a la gente a estos temas que puedan tener una literatura. Yo lo hago por hacer propaganda, porque pueden descargárselos gratuitamente en internet si quieren en PDF, con que pongan Padre Fortea libros, lo encontrarán en la Ciprensa, una página que se descarga. Pues, bueno, para tener información, si tienen que hacer artículos en el futuro, y dicen dónde puedo conseguir información rápida, fiable, pues pueden descargarse Suma Demoníaca y ahí tienen todo lo esencial acerca del demonio, la posesión, etcétera, etcétera. Padre, en estos días ha estado ya dando conferencias y tendrá otros acercamientos en diferentes comunidades. Ayer fue la magna conferencia precisamente en el Instituto Plancarte, por eso le he pedido que nos invite a acercarnos a estas páginas o a estos lugares del internet. Ahí tenemos pues para que
ustedes puedan consultar. Yo solamente le pediría que nos encomendara a los medios de comunicación, a nuestro ángel de la guarda. Sí, ustedes tienen una labor muy importante porque, miren, se puede estar de acuerdo con lo que yo he dicho, yo no les exijo estar de acuerdo, ustedes me han hecho las preguntas, yo les he dado la versión católica de estos asuntos, pero lo que sí que se busca en un periodista es la profesionalidad. Tantas veces observamos cómo en mi país, con independencia de las opiniones que tenga el entrevistado, el periodista no actúa de un modo profesional. El periodista usa las entrevistas para exponer lo que ya tenía decidido desde el principio o dejar mal a alguien si lo tenía decidido, la falta de objetividad, la falta de seriedad al hacer una investigación, en vez de perder tiempo, lanzar las cosas rápidamente. Cada vez más los periodistas sin mucho interés toman la primera cosa que encuentran por internet y aquí está. Cuando solamente desde internet podrían investigar un poco más, a ver si esa página era seria, si esa noticia era seria. La labor del periodista es muy importante, pero sí que es cierto que está retrocediendo a marchas forzadas en todas partes, porque el periodismo, claro, cada vez es un medio que se ha puesto más económicamente en una situación difícil y entonces pues no se promociona a los buenos periodistas, a los que hacen una labor rigurosa, sino que se buscan grandes titulares. Los periodistas en España se han convertido en productores de titulares, se pone entre comillas lo que a veces nunca se ha dicho, y esto, lejos de ser un fallo individual, cada vez se está convirtiendo en una práctica colectiva y no se premia al que es un buen periodista, al revés. Eso sí que es preocupante. Y sobre todo, además, en religión, los grandes periódicos cada vez están favoreciendo más al que no tiene ni idea frente al especialista. El hombre que sí que lleva muchos años conociendo la materia de religión y es un buen periodista, se encuentra con que en un gran periódico el último becario, que no se le paga nada, es el que es encargado de la sección de religión y al otro se le deja aparte. Eso es un hecho. E incluso con los papas, no se fíen de lo que aparece en los grandes periódicos. Les ponen a veces en boca del Papa, insisto, entre comillas, cosas que nunca han dicho. Les podría decir casos. Y cuando se llega al periodista inicial que lanzó el virus, me acuerdo de uno que le dijo, hombre, hay que darle un poco de gracia a los titulares. Cuando puso en boca de Juan Pablo II unas palabras de que ya no existía el infierno. Esto es un hecho. No se fíen. Aunque lo digan los grandes periódicos, no les cuesta nada tomar el teléfono y llamar a un sacerdote de confianza, pero que sea un profesor de seminario, que sea el portavoz de la diócesis. Oye, he oído esto, ¿qué me dices? Una llamada, es su trabajo. Yo tengo mi ministerio con los demonios, él tiene su ministerio con los periodistas. No sé quién sale ganando. Y entonces no les cuesta nada, es su trabajo. Oye, ¿es verdad esto que dicen del Papa? No, la página oficial te la envío del Vaticano por email. Él es el primer interesado en que, aunque ustedes no sean a lo mejor creyentes, aunque sean evangélicos, aunque sean ateos, algunos de ustedes, pero la noticia sea exacta. Después ya la gente sacará sus conclusiones. Pero él es una fuente para la exactitud, la precisión, no sea que estén rasgándose las vestiduras, escandalizados por una cosa del Vaticano y después resulta que no había nada. No digo un poco, no había nada. En el Vaticano hay cosas malas de las personas,
pero muchas veces no son las que salen en las noticias, las malas no salen y las que nos están criticando son una tontería. Solo les dejo un detalle, pero es uno entre tantos que les podría decir. Cuando se habla de las riquezas del Vaticano, el presupuesto anual del Vaticano es el mismo que una ciudad española de 200.000 habitantes, como La Coruña o Alcalá de Henares. El presupuesto anual de todo el Vaticano, incluyendo el BIOR, el Banco Vaticano, es el mismo que una ciudad, que el del ayuntamiento de una ciudad de 200.000 habitantes. A efectos de dinero es ridículo. Cuando vemos lo que mueve una comunidad autónoma o incluso hasta un pequeño país. Sin embargo, están siempre con el asunto de las riquezas, que además lo poco que se saca es para bien de las misiones, de pobres, etcétera, etcétera. Las cuentas vaticanas son públicas, en qué se gasta cada cosa, partida por partida, desde la época de Juan Pablo II. Como esto les podría decir tantas cosas, pero al final el mito y la falsedad, si se repiten cientos de periódicos, porque eso rebota por internet, al final acaba siendo una verdad. No se engañen. Los grandes periódicos de Estados Unidos, y los de España los conozco a la perfección, conozco incluso a los culpables, se alimentan de internet. Los periódicos no pagan un profesional que esté allí. En todo caso, algunos periódicos cogen a alguien que está haciendo otra cosa, y a veces es mejor decir no decir en qué trabajan. Les dicen, oye, si me envías alguna buena noticia, te pago a tanto la noticia si sale en el periódico. Eso es todo. Y están como locos buscando chismorreos y cosas por el estilo. Y cuando no encuentran a nada ni a nadie, dicen de una fuente que no puedo revelar, o un cardenal cuyo nombre, un cardenal te va a decir a ti que eres, perdón que diga, pero es que cuando me enteré de cierta persona era un repartidor de paquetes, y ese estaba dando las noticias. Y a ti te va a decir las cosas, ¿verdad? O tú que no tienes ninguna amistad, a veces vivían en la ciudad en Roma, por favor. Y claro, lo dice uno y otro se limita a decir el periódico tal, pero ya 4 niveles más allá ya no se dice el periódico tal, es una noticia consolidada. Así que ustedes tienen la labor, lo mismo que yo tengo que discernir con seguridad los casos, ustedes tienen que discernir cuando algo es serio y cuando algo no es serio. Padre Raúl, que nada más para complementar la nota, ¿cuántos casos de exorcismo ha habido en Querétaro? No hay cifras, no tenemos cifras. Ha habido casos de influencia demoníaca, de desinfestación de hogares y de otras prácticas que hace la Iglesia a través de sus rituales, a través de la oración y a través de la intercesión, y esto es lo que se ha dado, pero no tenemos cifras, lo que ha señalado el padre. Realmente son casos, no tenemos un dato estadístico y claro y cierto de una verdadera posesión. Pero sí ha habido exorcismos. Ha habido casos de desinfestación, que nos podría explicar el padre muy bien esto, de influencia demoníaca, que ha habido influencia por este esoterismo, por acercarse han perdido el temor de Dios, han perdido la fe, o incluso todo esto supone mucho discernimiento, no nada más el que llegue y actúa o manifiesta con su cuerpo, o gritos, o voz, o miradas, pueda significar una posesión diabólica. Supone mucho discernimiento para poder comprender hasta qué punto es una situación psicológica, hasta qué punto es una cuestión realmente de influencia maligna. Pero yo creo que sí habría que distinguir, cuando hablamos de exorcismo, habría que distinguir el tema de la influencia, de la cuestión psicológica, del tema del mal en el corazón del hombre, del pecado. Yo creo que esto es lo que habría que entender. A veces solamente todo lo encuadramos en la cuestión
posesión diabólica, y creo que hoy el Padre nos ha dado una noticia muy clara. Son rarísimos estos casos, y aquí mismo en Querétaro sí ha habido más personas que se han dedicado a la brujería. Ustedes vean en los medios, hay páginas enteras en donde se anuncia la maldad, de la brujería, donde se hacen amarres, donde se hacen limpias, y eso lo tiene la gente a la mano, todas las mañanas lo pueden leer. Pero si hay un grupo de sacerdotes dedicado al exorcismo. Claro, es un grupo de sacerdotes que precisamente juntos están estudiando, se están formando. Creo que tendrá un encuentro incluso con ellos de manera privada para dialogar con ellos. Y bueno, la idea aquí es seguir haciendo la tarea que siempre hemos hecho como iglesia, y es anunciar la alegría del Evangelio. Es lo que hoy nos invita el Papa Francisco en su acto. ¿Estos casos en qué municipios se han presentado? Eso es... De todas maneras, os digo una cosa respecto a esta pregunta. No se llevan estadísticas ni números de casos en ninguna diócesis. En todas las diócesis, incluida Roma, se nombra a alguien y se dice: hijo mío, encárgate de atender a esta pobre gente que está en necesidad, y ese sacerdote ora. No se llevan estadísticas. A mí todo el mundo me pide estadísticas. No hay estadísticas en ninguna diócesis. No hay unos archivos secretos donde están los padres. No. Es el obispo, que es un padre, le dice: encárgate de estos hijos míos cuando tengan esta necesidad. Y ya está. Padre Raúl, en Querétaro, ¿cuántos sacerdotes están en este grupo para hacer exorcismos? Y si hay puntos donde se realicen, por eso hablaba de Santa Rosa de Viterbo también, que ahí se realizaban los martes ciertos exorcismos abiertos a la gente. Bueno, yo todos los domingos, los sábados y domingos hago exorcismos cuando bautizo. Cuando bautizamos se hace un exorcismo, ¿verdad? Yo creo que sí tenemos que tener muy clarito esto. Sí, el obispo siguen estudiando, todavía no ha dado un paso en donde se confirme, se ratifique todo el equipo. Están estudiando al menos un sacerdote por decanato. Hay 12 decanatos en la diócesis. Hay un sacerdote que tendrá que encargarse precisamente de formarse, de entender, de tener este discernimiento, de prepararse espiritualmente y poder atender los casos de nuestras familias, de nuestra gentecita, que de veras viene muchas veces afectada, lastimada espiritualmente, y no tanto poseída, sino viene afectada por realidades familiares. Entonces, sí es importante que haya un sacerdote y que haya... Cada parroquia es un centro. Cada parroquia tendría que ser un centro, no de atención precisamente a todas las personas que tengan una realidad que no necesariamente tenemos que llamarle posesión diabólica. Sin embargo, en Querétaro ha habido casos de posesión diabólica. En Querétaro ha habido muchos casos de satanismo, de gente que se ha metido con Satanás, de gente que se ha metido con la maldad, de gente que practica la brujería, y por supuesto mucha gente que se ha dedicado a la ouija, jóvenes que se han metido en esto, vienen afectados y se acercan. No tenemos cifras, no tenemos datos. Pero no hay un caso así de relevante que pueda... Que se diga, sí, a tantos han sido exhortados porque... ¿Es una infestación demoníaca? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay personas que oras y el problema está dentro. Hay familias que te aseguran, varios testigos, que el problema está en la casa. Cuando te dice una persona nunca sabes si hay imaginación, sugestión, qué, pero ya si son varios testigos que te dicen: sí, padre, por favor, háganos aquí unas bendiciones, unas oraciones, porque algo está pasando aquí. Entonces, eso con permiso, o sea, sin hacer exorcismo lo puede hacer hasta el mismo párroco. Pues dice: vale, yo voy, hago una bendición en la casa y asperjo un agua bendita mientras a los ángeles que habiten aquí. Hay casos en que puede haber cosas más serias y también hay un ritual de la iglesia para eso. Sobre este tema,
Disculpa. Vale, nada más el esoterismo que nos hablaba el señor que se ha acentuado. ¿Algunas vertientes, señor? La cuija, ¿cuáles otras tienen? Las limpias, el tema de, sigue penetrando, sigue incluyendo el tema de la Santa Muerte, Peña Santa. Sigue habiendo... El tarot, el café, sí. Están incluso ahorita con una corriente esotérica y corriente de la angeliología que viene a confundir inclusive a mucha gente. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas hay un sincretismo y hay una mezcolanza de elementos de nuestra fe que le integran a los rituales mágicos en búsqueda de supuesto bien o bienestar para la persona que lo solicita. Entonces esto crea mucha confusión. Sobre todo ahorita está incluyendo mucho el tema de la angeliología. Un contacto con los ángeles que es esotérico. La arqueología es la ciencia de los ángeles. Lo que hay es, o sea, la arqueología no es mala, es una parte de la teología. Lo que hay es un contacto con los ángeles esotérico. Pues a través de fórmulas mágicas, mezclándolo con piedras. Por ejemplo, es que los futuros lo dicen todo. Hay uno que salió en España que era un ángel para cada día del año, un ángel para cada problema. Pues no, eso no tiene nada que ver con la doctrina bíblica de los ángeles. Pues les agradezco su presencia, agradezco al padre Antonio Fortea, quien ha tenido, pues, nos ha comprendido en el sentido de venir aquí a esta rueda de prensa de la Comisión Diocesana de Comunicación Social. Y bueno, pues le pedimos que nos dé su bendición y... Señor Dios Todopoderoso, bendice a todos los que están aquí, protégelos y ayúdales a hacer muy bien su trabajo, que su trabajo te dé gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.